vengo a compartirles parte de la historia del cristianismo. Y en este tema voy a hablarles acerca de la impiedad francesa, de la Revolución Francesa y de la relación de Napoleón con la religión, con la iglesia. En el siglo XVIII Francia tuvo innumerables desastres. Si hubiera moderado un poco su crueldad, los hugones, el término hugonet en francés, es el antiguo nombre otorgado a los protestantes franceses de doctrina calvinista. Durante las guerras de religión, a partir del siglo XVII, los hugones o hugonetes serían denominados frecuentemente religionarios, ya que los decretos reales y otros documentos oficiales denominaban al protestantismo desdeñosamente pretendida religión reformada. Estos eran los mejores artesanos en esa época del mundo, y si ellos hubieran permanecido en Francia, en su patria, la hubieran enriquecido material, la hubieran enriquecido moralmente, industrialmente, en todos los ámbitos y en la pureza de su vida. Sin embargo, al perseguir a los protestantes, siguiendo el ejemplo de sus célebres e inexorables ministros de aquella época del Estado, a Richelieu y Mazarino, los reyes franceses dejaron a la Francia del siglo XVIII un cúmulo de males irremediables. Los incrédulos franceses, para comenzar. Voltaire, Francois-Marie Aron, mejor conocido como Voltaire, fue un escritor, historiador, filósofo y además abogado francés, que figura como uno de los principales representantes de la Ilustración. Es un periodo que enfatiza el poder de la razón humana por sobre todas las cosas, de las ciencias y el respeto hacia la humanidad. En 1746 fue elegido miembro de la Academia Francesa, en la que ocupó el asiento número 33, y esto suena como la parte de lo que es las citas de las sectas en aquella época. Levantó su voz influyente en defensa de la tolerancia. Por otra parte, con sus escritos, Voltaire impuso a Francia la tiranía, todavía más pesada de la impiedad, todavía, tan antagónica al cristianismo y a los cristianos. Entregado a sus propias fuerzas, no hubiera llegado al cabo de su empresa de anticristo sin el concurso de todas las fuerzas de su siglo. Pero el más perverso y amotinado contra Dios que hay en la historia, con sus novelas, Juan Jacobo Rousseau de Suiza, diseminó rápidamente en Francia sus ideas vagas de comunismo. La escuela de los enciclopédicos en aquella época contaba entre sus principales adeptos a Lambert, Holbach, Helvecio y otros, y estos dieron cierta apariencia de sabiduría a la impiedad creciente que existía, haciéndose más atractiva a las clases cultas, adineradas, y no solo de Francia, sino también de Alemania e Inglaterra. A la sazón, no había mensajeros del Evangelio trabajando en el primero de estos países, en Francia. Obviamente, pues esto, contrariamente, se irradió más la impiedad francesa, conocida con el nombre posteriormente a toda Europa de enciclopedismo, contagiando por completo a la Gran Bretaña. Y en este punto, Bolingbroke personifica la tendencia general de los ingleses al escepticismo. ¿Qué es el escepticismo? Esto es generalmente cualquier actitud inquisitiva hacia el conocimiento, hechos u opiniones o creencias religiosas declaradas como hechos. Es un acercamiento que exige que toda la información sea bien apoyada en evidencias. El escepticismo religioso, por el otro lado, es una duda respecto a los principios religiosos básicos, tales como inmortalidad, providencia, revelación o la existencia de la deidad. El idioma predilecto en esa época fue el francés. De ahí venían las modas de París y por ende todos los imperios, tanto los alemanes como los ingleses de la época, les favorecían. La Revolución Francesa.
En 1789 fue el resultado natural de la acumulación de aproximadamente 200 años, y las dos causas principales fueron la persecución de los protestantes y el sistema de escepticismo más elaborado y violento que ha existido en toda la era cristiana. La causa común era la intolerancia y la impiedad en toda su plenitud, crisis de libertinaje, furia y sangre. No hubo compasión con la Iglesia, fuera católica, romana o protestante. Napoleón Bonaparte y la Iglesia. Para obtener poder, Napoleón, ¿qué hacía? Cedía en todo y a todos. Hizo concesiones importantes al Papa, pero ¿saben una cosa? Él nunca renunció a sus prerrogativas de imperiales. Preservó la independencia de la antigua Iglesia Gallicana, y en una tregua de paz aparente, el Papa Pío VII, en el año de 1804, coronó a Napoleón como emperador de Francia. Pero duró muy poco. Después, en encarnizada lucha, ellos fueron los que iniciaron o propiciaron las luchas, y en esa famosa guerra de la batalla de Waterloo, donde Napoleón perdió, él fue desterrado a una isla, a la isla de Elba, y más tarde a Santa Elena, donde él murió, mientras que el Papa Pío VII siguió reinando como siempre en la Iglesia. Que Dios les bendiga.